Mira, lo primero es no dejar de estudiar, no dejar de ver cosas. O sea, si les gustan los videoclips, tienen que desayunar, almorzar y cenar videoclips. Si les gusta el cine, tienen que desayunar, almorzar y cenar cine. Es una de las cosas. O sea, todos los días se hacen 1000 películas, todos los días se hacen 1000 programas de televisión, todos los días se hacen videoclips. Y siempre hay una propuesta diferente. Hola, soy Manuel Barrios, camarógrafo, operador de dron, director de fotografía y colorista. Y esto es Vida de Técnico. Aire, vida de técnico. Coño, aire, vida de técnico. No digas ese nombre nada más. Ok. Al aire, Vida de Técnico. Pensando que la película está basada en los años 90, toda la temperatura y todos los recursos que utilizamos deberían estar o debían estar sumados a esa época. Entonces fue una investigación y una lluvia de ideas para llegar a la propuesta técnica completa de todo lo que se quería para la película. Lo que faltaba reforzar, en color terminamos de pulirlo. ¿Acaso ustedes saben dónde estamos? Esta película fue bien interesante ya que el reto era trabajar de noche. A estas 15 noches de trabajo se le sumaron 2 días, los cuales convirtió un par de días en pautas mixtas. Grabamos de día y culminábamos a las 6 de la mañana. El equipo estaba sumamente agotado. También contábamos con retos como locaciones sin electricidad, lo que nos limitaba mucho la movilidad de las luces, y trabajar luces con baterías era preocupante porque los tiempos eran muy ajustados. Sin embargo, todo lo que estaba planteado se logró fácilmente. Por ser una película de suspenso terror, es importante trabajar el contraste muy marcado en la película. A esto también le sumamos colores muy naranjas, rojos. Era una paleta sumamente marcada en los años 90, entonces todas las luces siempre van a estar en los tonos naranjas. Y los tonos rojos, pues de la sangre, otros tonos que son muy oscuros o muy opacos a nivel de saturación, que son de todos los vestuarios de los actores. El desafío que enfrenté durante la dirección de fotografía de esta película, aparte de luchar con los mosquitos, las pocas horas de sueño que logramos conciliar, era trabajar sin electricidad. Bueno, movilizar el set de un lugar a otro en 20, 30 minutos, porque tampoco teníamos 4 semanas de rodaje, teníamos 15 días exactos. Y además de eso, hay escenas donde me tocaba trabajar con luces que ya están en el sitio. Hay una azotea donde nadie quería mover nada, porque obviamente una azotea les da miedo, y me tocó mover luces que iluminaban las paredes del edificio hacia abajo para poder trabajar, porque, bueno, iba a llover. Trabajar en situaciones así es muy complejo porque, bueno, en esa zona, por ejemplo, llovía y escampaba 4 veces durante la noche. Entonces había que replantear el guión, el plan de rodaje en el momento. Estábamos grabando en la playa y de repente, bueno, mientras escampa, vamos a hacer unas escenas dentro de la casa. Y sales y ya tú tienes como premontada una cosa porque vas tratando de adelantar, y toca replantearlo en tiempo récord. Y parecía difícil, pero como toda la historia surge y se desarrolla en solo una noche, mantener el récord de iluminación era lo más sencillo. Más que ángulos inusuales y espacios cerrados, el contraste juega un papel importante en la película. Hay momentos que son más sonoros que visuales en la película, porque había locaciones que estaban sin luz y estaban planteadas en el guión sin ningún tipo de iluminación. Sin embargo, pues no podíamos no grabar la escena, sino que trabajamos con luz muy tenue, de manera de poder marcar siluetas o no mostrar al personaje totalmente. Mira, fue un trabajo muy complicado. Yo busqué referencias y todas las que encontré basados en el concepto que tiene el guión. Además, yo leí 3 cortes de guión diferentes. El primer guión tenía muchos efectos especiales. Efectos especiales a las 3 de la mañana en la playa dan miedo. Dan miedo para uno que los va a realizar. Tú dices, chamo, el trabajo es complejo. Sin embargo, los otros cortes de guión fueron como un poquito más llevados, digamos, a la realidad presupuestaria. Y entonces me ayudó como a encontrar como referencias que nos ayudaran. En referencias de textura y contraste, yo me basé mucho en Ciudad de Dios, por ejemplo. Los colores, la saturación de los colores, la época y la textura de la imagen está basada de algún modo en esa película. Y hay un par de videoclips que manejan el género de terror de algún modo y me ayudaron también porque mantienen la misma textura, los mismos colores, y es como una guía para poder
llevar la película donde queríamos. Por ejemplo, con esta película había una particularidad y es que a mí me gustan mucho las ópticas vintage. Toda mi set de lentes está basada en ópticas vintage. Es una compra que estoy haciendo desde hace muchos años. Siempre estoy buscando y comprando, investigando, probando cómo se ve cada imagen con cada óptica. Pero tengo, digamos, un amplio stock de ópticas con hongos, sin hongos. Todas ellas generan diferentes texturas, pero la imagen siempre termina viéndose muy antigua. Y para esta película más bien me facilitó tener esas herramientas porque me lleva al momento y a la época con mayor facilidad. Existieron varios retos con sonido. Uno de ellos, pues el sonidista es una persona que tiene una amplia trayectoria y de algún modo tenía un espacio de codirección en el proyecto. Marcaba mucho a veces los diálogos en las escenas, era muy meticuloso con ruidos dentro de la escena y también pasaba que la microfonista era de una estatura muy baja. Yo era el camarógrafo, aparte del director de fotografía. Y hay escenas que se limitaban a movimientos muy bruscos por tener a un microfonista de una estatura baja en secuencias de persecución, por ejemplo. Entonces había que trabajar en base a ese espacio visual que se reducía por la altura del microfonista. Sin embargo, logramos sacar la película sin tanto problema, a excepción de un pasillo que chocábamos y chocábamos, repetimos la escena como 10 veces, porque en la salida siempre chocamos el sonidista y yo por el espacio y porque el micrófono siempre entra en el plano. Hay escenas que son muy complejas y las trabajamos a 2 camarógrafos. La misma cámara, los 2 operadores. Empezando la película hay un plano, es súper importante porque entramos, pasamos dentro del carro, salimos y giramos por el carro, pero yo solo no podía, mi estatura no daba para cruzar el carro completo, por ejemplo. Entonces el asistente de cámara también tiene la capacidad de operar la cámara y él comenzaba la secuencia, él entraba al carro y yo recibía la cámara por otro lado porque no había manera de que yo pudiese cruzar. Sin embargo, durante toda mi carrera he tenido la facilidad de que mi estatura ha sido como un punto a favor. En una película que hice hace poco estaba solo de operador de cámara y creo que lo único que hizo que tuviese la oportunidad de ser el camarógrafo de esa película es que el actor era igual o un poco más alto que yo. Entonces ese fue mi pase de entrada a ese proyecto. Existe una entidad desconocida que hace que las personas se comporten de una manera muy extraña. El trabajo está en hacer que todo el mundo sepa que existe, hacer atractivo ver la película. Y eso es un trabajo que estamos tratando de hacer todos, de que sea lo suficientemente llamativo. Todas las propuestas sean diferentes y estemos vendiendo siempre nuevo contenido, ayuda muchísimo. Normalmente este género lo ven mucho. Tú vas a cualquier país y normalmente es uno de los géneros que se vende. Los adolescentes van y consumen mucho este tipo de material. Y aquí no debería ser la diferencia. Simplemente hay que hacerle un muy buen trabajo de mercadeo para que sepan que está y logren verla. Sin embargo, bueno, eso es una lucha con los distribuidores y el resto de las estructuras que se encargan de eso. Tenemos que adecuarnos a los planteamientos que existen en términos económicos, técnicos y de inventiva. Si nosotros no replanteamos o no buscamos la forma de hacer las cosas, simplemente no lo vamos a lograr. Yo tengo una teoría que me ha funcionado en 2 largometrajes en los cuales hemos trabajado 5 técnicos nada más. 5 técnicos, 3 actores en uno, 5 técnicos y 6 actores en la otra película. Y la película funcionó. Son semanas de trabajo muchísimo más fuertes, son semanas de trabajo agotadoras, porque normalmente si tú tienes un equipo amplio, controlas situaciones a mayor escala, tienes posibilidades de solucionar o de montar escenas más complejas, pero también planteando que a veces los presupuestos son limitados, uno no se puede frenar. O sea, no es que no puedas construir una nave espacial, no es que no puedas, ok, sí existen 1000 formas de hacerlo, pero la idea es que se haga de la mejor manera, porque es una de las formas de venderlo. Si no está muy bien estructurado, si no está bien realizado, las personas lo notan y no van a ver la película. Las diferencias entre, por ejemplo, esta dirección de fotografía y mi primer largometraje no son muchas. A nivel técnico trabajamos casi que con las mismas luces. La diferencia podría ser la cámara, digamos la historia que se está contando, el clima de la locación. Esta locación es playa, noche, y la otra era montaña, noche. Una montaña fría y era muy fresco y divertido trabajar de noche porque el clima te ayudaba. Yo considero que estoy como en el punto medio entre la, digamos, vieja generación y la nueva.
más que por mi edad, por los conocimientos. Yo empecé como asistente eléctrico y me parece que es importante aprender todos los procesos de trabajo. En esta casa yo empecé como asistente de cámara y eso también me ayudó muchísimo. Si yo no cumplo todos esos espacios de trabajo, no respetaría la estructura que existe y eso no dejaría que tú puedas realizar un proyecto de la forma correcta. A veces creo que la nueva generación, más allá de respetar esos estándares de trabajo o esos lineamientos, estructuras, ellos, creen que ya me gradué y listo, voy a dirigir. No, también debes aprender todos esos procesos, también tienes que vivirlos, porque si no, no existe el orden y no vas a tener luego la forma de resolver cualquier cosa en set cuando no tengas a esas personas de la vieja escuela. Más allá de los ángulos, la iluminación. Cómo cuentas la historia desde la luz varía. Si estás contando una historia de comedia, por ejemplo, no puedes tener un contraste tan alto, a menos que sea un momento muy marcado en la historia. Pero son cosas muy delicadas que el tiempo es el que logra como enseñarte y bueno, obviamente la formación, pero va mucho de la investigación. Cómo contar una historia. Puedes contar una historia muy contrastada y que sea comedia, pero también eso te puede generar diferentes emociones en el espectador. Es cuestión como de conocer el concepto del director, dar tu propuesta y entre todos construyen la idea. Una película no la hace una sola persona. Mi idea la tiene que interpretar el gaffer, el jefe de electricidad, pero mi idea no es más que una interpretación de la idea del director. Entonces entre todos vamos construyendo una imagen. La imagen que el director quiere, a la que yo creo, no es un acto de magia. Simplemente es el trabajo de muchas personas. El director se le ocurrió una imagen, él me comunica que quiere, trato de transformarla, pero yo solo no la estoy logrando. Hay más personas que generan esa imagen. Y bueno, eso es una de las cosas más importantes del cine. O sea, es un trabajo en equipo. No puedes hacer una película sola. Las imágenes más importantes, las más bonitas, no las logra una sola persona.